Sobre la masacre de Samaniego, básicamente, antes de concluir las hipótesis que hay como tres grandes ejes de análisis. Lo primero es que en estos 2 años del gobierno de Iván Duque se ha producido un deterioro sustancial de la seguridad que venía del último año de Santos, pero se ha acelerado en estos 2 primeros años de Duque. Varias cosas, por ejemplo, el desplazamiento forzado aumentó, por ejemplo, las masacres han venido aumentando, el crecimiento de todos los grupos de las disidencias del ELN, del Clan del Golfo, se ha acelerado. Las disidencias pasaron de 56 municipios a 101, el ELN de 99 a más de 140, y el Clan del Golfo y los grupos por desmovilización paramilitar hoy operan en alrededor de 200 municipios. Entonces esto demuestra que hay un deterioro. El gobierno lo que dice fundamentalmente es que el homicidio se ha reducido. Pues es obvio que se hubiera reducido porque estamos en pandemia y la gente estuvo encerrada varias semanas, varios meses. Era apenas normal que se hubiera reducido y que pues, esto irá mejorando. Pero lo cierto es que en los últimos 2 años viene ese deterioro sustancial, incluso en el tema de masacres. Acuérdense ustedes las 2 masacres de San José de Uré, lo que pasó en el área metropolitana de Cúcuta y la zona del Catatumbo, y ahora lo que pasa en Samaniego. Entonces es muy preocupante. Lo que pasa es que antes, como el miedo al virus lo tapaba todo, ahora que hay menos miedo al virus, pues se nota un poco más. Segundo tema, ¿qué dice el ministro de Defensa y qué dice el gobierno? Pues básicamente dicen primero que esto es culpa del gobierno anterior, aunque han pasado 2 años, le echan la culpa a Santos, que esto es culpa del proceso de paz y el acuerdo entre Santos y las FARC, y que pues antes agradezcan que pueden hacer lo que pueden, digamos. Entonces ahí la conclusión es que esos comentarios del gobierno, de los funcionarios del gobierno, demuestran que estas personas no entienden el problema. Es decir, hay un deterioro de la seguridad, ok, pero al menos entiendan el problema, y no lo entienden. Hay una mirada ideológica, hay una mirada política de la seguridad, y por eso es que están cometiendo tantos errores. El crimen se transformó, los grupos armados ilegales se transformaron, cambiaron la forma de operar. Todo esto lo ha cambiado, y no producto de la pandemia, viene cambiando desde la dejación de armas de las FARC. Entonces el gobierno, como no entiende, entonces sale a decir este tipo de cosas, y pues en territorio hay otra cosa. De hecho, a eso se le suma la ineficacia de las políticas, por ejemplo, contra el asesinato de líderes y lideresas sociales, contra los combatientes de las FARC, que ya van más de 200. Ni siquiera unos planes que inicialmente dieron una esperanza de que funcionaban, les han funcionado. Lo tercero, y es que sumado a que no entienden el problema y hay una lectura ideológica de esto, pues tenemos una situación muy dramática, y es lo que está pasando dentro de las fuerzas militares. Divisiones, pujas internas, escándalos de corrupción, etcétera, todo lo que ustedes ya han visto, y eso también ha impedido mucho o ha llevado a que existan problemas de mando y control en el territorio. Y ahí, desafortunadamente, las fuerzas militares han caído en medio de un debate político. Ese es el otro tema. Y obviamente, cuando usted tiene un gobierno que no entiende el problema, unas fuerzas militares en la situación que tiene y un problema que se venía agravando poco a poco, pues el resultado es lo que tiene hoy. Por ejemplo, en el caso de Samaniego, la zona donde ocurrió la masacre, que eso está a 5 minutos del casco urbano, más o menos, 5 o 7 minutos, es una zona histórica de control del ELN. Allá opera el Frente Comuneros del Sur, que ha sido una de las estructuras desde los años 80 que se creó. Entonces se están manejando 2 hipótesis, puede haber otras, y seguramente puede ser que hayan muchas más, pero hay 2 hipótesis centrales que se están manejando. La primera es que fue hecho por el ELN, en la medida que ellos habían advertido que en estos momentos de cuarentena no se podían hacer esas reuniones, que ya lo habían advertido muchas veces y lo hacen. La segunda es que había otro grupo que estaba anunciando la entrada de ese territorio, y en la medida que esa zona era del ELN, creyendo que en esa finca había gente del ELN, hicieron la operación. Esas son las 2 hipótesis más importantes. Hay una tercera que ahora ha salido, que supuestamente alguien en la reunión podía tener vínculos con ilegales. Hay que esperar las investigaciones. Lo cierto es que esa es zona histórica del ELN, y eso que estaba pasando allá es crónica de una muerte anunciada. Es básicamente el panorama del deterioro de la seguridad en los últimos años.